Maestra, tengo una duda de mi tarea que hice, o sea, ya se la envié. Ajá, dime. Este, la tabla, había uno que decía que aprendí, entonces ese no lo Ajá, respondí, ajá, pero todavía no se responde porque no no se hemos aprende nada. terminado. Ajá, no he aprendido nada. Lo puedo Ah, volver a bueno, hacer, que yo lo entregué con todo y eso. solo era eso, no lo Bueno, llené. después Yo Ya lo hice. también lo actualizas tu entregué archivo, no así. pasa nada. Lo puedo volver a Maestra, enviar. Pero tengo ¿Por qué? curiosidad, los que pusieron que aprendí, ¿qué aprendieron? maestra, Es que Yo yo puse investigué. este, nada, ay, porque decía que después de la unidad uno lo íbamos a responder. Es correcto. maestra, yo investigué, leí y de lo que entendí, obviamente aprendí de eso fue lo que puse ahí. Lo mismo. Por tres, igual hice lo mismo. Solo yo no Ahí lo está. respondí. Yo Bueno, igual. después hacemos entonces la comparativa. Entonces, ¿lo dejo así, maestra, o lo respondo? No respondan. Los que ya respondieron no pasa nada. Los que no la respondieron se queda así. Ok. Ok, chicos, pues son súper puntuales, prácticamente completo a las 12:02. Muy puntuales. Bueno, el viernes que tuvimos etimologías por primera vez, después de nuestra primera sesión en vivo, les dejé una lectura que estaba en latín. Esa lectura es esta. Bueno, ¿quién se avienta la tarea de leerla en voz alta? Es el Padre Nuestro, ¿no? Muy Es el Padre bien. Nuestro. ¿Quién hizo chafa? ¿Quién la buscó en Google? Yo no. Ujú. Yo le busqué coherencia. Muy bien, esa era la idea, que lo leyeran y trataran de entender qué es lo que dice el texto sin la necesidad de que se los tradujera ningún programa o se los tradujera alguien más. A ver, pues ya que no tengo Yo no lo entendí. voluntarios, creo que voy a usar dedocracia. Mm, mm, mm. Pues alguien que no tenga su cámara. A ver, Mauricio Angulo. Hola, Mauricio. Creo que no está. Ok. A ver, Itzel. Itzel, ¿no tienes micrófono? Ay, todos, ahora resulta que todos tienen problemas técnicos. Yo no lo entendí. Es que está fallando mi teléfono ahorita. Por eso Mm. no contesté rápido. Ok, ¿puedes leernos el texto que está aquí? Güey, no sé pronunciarlo No también, pero importa. bueno. Dice Pater Noster. Pater Noster, qui is in Caelis, sanctificetur niat regum tum, fisit, fisit voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitus debitorus nostris,
etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Ok. ¿Alguien que me pueda decir qué dice la primera línea? Padre nuestro que estás en el cielo. Ujú. Sí, de hecho, Bien. mi catecismo lo enseña. La siguiente línea, ¿cuál sería la traducción? Santificado sea tu nombre. Hombre. Vamos a rezar. Si se fija, se parece mucho lo que dice aquí como lo pronunciamos actualmente. La siguiente línea, Venga a nosotros Venga a tu nosotros tu reino. y después, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. en el cielo. Cielo. Soy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación, dice. Líbranos de todo mal. Amén. ya porque se lo saben de memoria. Señor y creador del... Si se fijan, la traducción aquí, más de que nuestras ofensas, por ejemplo, podemos ver la palabra debita, debitoribus, que se deriva más en una traducción de perdona nuestras deudas, o se olviden nuestras deudas que de nuestras ofensas, porque al final del día no venimos de una traducción directa del latín, simplemente es una adaptación. Ok, lo voy a cerrar. Y voy a compartirles esta pestaña. ¿Ven la pestaña de YouTube? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, les voy a poner el video Sí. de aquí. Sí. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. ¿Lo escucharon? Sí, Maestra. Sí. Ok, esa es la manera para Sí, quien sí. se quedó con la curiosidad de cómo debería de pronunciarse correctamente en latín. Les voy a poner aquí en el chat el link, por si alguien quiere ver el video de nuevo. Después, ¿cómo sintieron el ejercicio? ¿Estuvo difícil? tú fácil. Maestra, le juro Ma- que yo no fácil. sabía que era el Padre Nuestro. Sabía que decía algo sobre la tierra y el cielo y tentaciones, pero no pensé que era el Padre Nuestro. Sí, obviamente las personas que ya como que conocían o lo tenían más en la mente, para ellos fue un poquito más de trampa o tenían más ventaja sobre eso porque como que A sí mí hay mi catecismo me palabras enseñaron todas las oraciones en latín también. así. Ok, Al Padre Nuestro y a la de María. muy bien. Ok, chicos, pues muchas gracias por leer la actividad. Vamos a comenzar con el primer tema correspondiente a esta asignatura. No es- Ok. Unidad 1, tema número 1, importancia de etimologías en México como proceso comunicativo y mayor apertura de un léxico adecuado.
¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esa asignatura? Ya vimos en la parte de inducción, la sesión pasada, que tiene que ver un poquito sobre cómo se forman las palabras, cómo se forma el idioma, pero realmente a qué se dedica o a qué se refiere la etimología. Desde tiempos muy atrás, muchos estudiosos se han preocupado por investigar el origen de las palabras como un medio de comunicación propio de la humanidad. Las palabras no es algo con lo que nacemos nosotros, lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y además ese idioma que nos enseñan, en nuestro caso específico, que nosotros, nuestro primer idioma o nuestro idioma nativo es el español, no es el mismo español el que estamos hablando hoy día 2020, que incluso el español que hablábamos hace un año o hace 5 años, 10 años, más si hablamos de cientos de años. Entonces, las personas que les gusta estudiar el lenguaje en ese aspecto buscan cuál es el origen de esas palabras que puede remontarse a algo reciente, que puede remontarse a algo que es incluso muy complicado de encontrar dentro de la historia. Fueron los griegos quienes asignaron a este estudio el nombre de etimologías. Etimología es, entonces, la ciencia que estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios. La palabra etimologías proviene de dos voces griegas que son verdadero y tratado, estudio o ciencia. ¿Ok? De manera literal o traducido de manera literal se puede decir que etimología es el tratado del significado auténtico de las palabras. Hay palabras que probablemente estamos utilizando en la actualidad, como vamos a ver más adelante, que ni siquiera tienen nada que ver con el significado original de la palabra. ¿Por qué estamos estudiando las etimologías? La ciencia de la etimología o las etimologías nos traen un montón de beneficios que nos pueden ayudar a nuestra vida práctica, tanto en este caso, por ejemplo, para ustedes, sí es un beneficio el pasar la asignatura, el adquirir los conocimientos, pasar las actividades, pero en la vida real, tanto en sus casas, con sus amigos, cuando están leyendo libros por placer, cuando están en el trabajo, les puede traer también muchos beneficios para que ustedes se puedan expresar mejor en todos los ámbitos en los que ustedes participan. Uno de esos beneficios es que van a enriquecer su léxico, pues a través del conocimiento de las raíces grecolatinas, en este caso nos vamos a enfocar al latín, las posibilidades de comunicación son más amplias y la cultura se diversifica. O sea, van a tener mucho más acervo cultural, mucho más conocimientos que les va a ayudar a tener nuevas perspectivas de cómo ver las cosas. Su expresión oral y escrita tendrá mayor claridad, fluidez y precisión. Cuando se conoce la etimología de un vocablo, los significados se fijan más o se graban con mayor facilidad. Y se hace posible ejercitar la memorización reflexivamente. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. La palabra zozobrar. ¿Cuál es el significado de la palabra zozobrar? Significa perderse e irse a pique una embarcación. Ese significado agarra más sentido cuando separamos la palabra en sus términos latinos, que en este caso viene de dos términos. El primer término es sub, que significa debajo, y el segundo término es supra, que significa encima. Entonces, si lo traducimos más directamente, quiere decir que lo de abajo quedó encima y viceversa, que lo de encima queda abajo.
se volteó. Entonces aquí estamos hablando de que una embarcación, ¿qué es lo que pasa cuando se da a pique? Se voltea. Eso es lo que se refiere con ayudarnos a grabarnos con mayor facilidad nuevos significados. Si entendemos a qué se refieren, podemos ir de manera inductiva entendiendo el significado de la palabra sin necesidad obligatoria de revisar un diccionario. A través de las etimologías es posible establecer con exactitud el significado correspondiente en palabras sinónimas, evitando con ella confusiones y repeticiones. Hay palabras que utilizamos como un sinónimo para referirnos a una persona, a una profesión, a un objeto, a un animal, y en realidad no son sinónimos, simplemente es un mal uso del lenguaje. Este ejemplo es sobre los doctores y los médicos. Un doctor, la palabra doctor proviene de doyer, enseñar o instruir. Esta palabra no es precisamente para determinar a los médicos. Doctor tiene que ver con un grado profesional que está después de la licenciatura y la maestría. O sea, la persona que estudió hasta llegar a un nivel de doctorado. Pueden haber entonces muchos tipos de doctores que no están directamente relacionados con el área de la salud. Aquí, por ejemplo, tenemos doctor en ciencias, pueden ser ciencias sociales, por ejemplo, o un doctor en filosofía, o un doctor en psicología aplicada, no lo sé. Siempre que lleguen a este nivel de doctorado, se le puede dar a esa persona el título de doctor sin que necesariamente tenga la capacidad o el conocimiento relacionado con la medicina o con las ciencias de la salud. Y por el contrario, un médico sí significa curar porque viene del latín medere, literalmente curar. Entonces, no necesariamente son sinónimos. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que vamos al consultorio porque tengo una gripa, porque tengo un síntoma que me está molestando y nos referimos hacia las personas como doctor, no como médico, pero realmente no son sinónimos. Se utilizan para descubrir la morfología, o sea, la forma, cómo está compuesta cada palabra y poder multiplicar nuestro vocabulario, creando palabras derivadas y compuestas dentro de nuestro propio idioma. Por ejemplo, del latín frigidus se derivan tanto frío, temperatura, como frígido, que muchas veces nos referimos a esas personas como una persona fría porque no denota muchas emociones, porque no demuestra mucha emoción, no son muy expresivas o no parecen disfrutar mucho las cosas. Pero ambas se derivan de la misma palabra. O sea, una palabra puede simplemente ser como que ahora la madre de muchas otras más. El conocimiento de las etimologías permite valorar con mayor claridad la presencia de los arcaísmos, que son palabras que ya fueron. Son palabras antiguas, obsoletas, que no es porque ya hayan desaparecido, es porque realmente ya no las utilizamos de una manera común, de una manera cotidiana. Y también nos permite identificar los neologismos, que es el opuesto de los arcaísmos. Son palabras que son de reciente creación, son palabras de nuestra época, de la modernidad, que están inmersos en el español. Aquí les pongo un ejemplo de arcaísmo que antes se decía mesmo en lugar de mismo. Son cambios que se van dando en la lengua. Y como un neologismo les pongo la palabra selfie. Me imagino que la mayoría de ustedes sabe lo que significa esa palabra. Por ejemplo, puede ser antes podríamos haber dicho, no sé, autofoto, pero ahorita realmente el término que utilizamos y que no es de hace 500 años es selfie, que tiene un origen no en el idioma latín, sino en el idioma inglés.
Cuando se conoce el campo de las etimologías, se puede observar los significados originales de las palabras, así como sus posibles cambios y las razones por las que suceden estos cambios. Por ejemplo, regresamos a la palabra selfie, que viene mucho de esa tendencia que se dio después de los años 2000 y que fue creciendo, de tomarse una foto, sin eso, sobre todo con el acceso a las cámaras que venían ya integradas en los teléfonos celulares. Antes era mucho más difícil, si no te veías imagínense, en las cámaras antiguas, realmente era mucho más complicado la idea de tomarse una foto a ti mismo, porque no tenías una pantalla donde estuvieras viendo realmente el resultado de tu fotografía, era mucho más complicado. Cuando el hablante conoce la etimología de las palabras, es posible que éste tenga una buena ortografía. ¿Por qué? Pues ese es otro de los grandes usos etimológicos, promover una ortografía correcta, al estar revisando los vocablos, los vocabularios, las palabras, el uso constante de eso. Las cosas que no se usan, se olvidan. Pero si ustedes mantienen constante el estudio de este tipo de cuestiones, lo van a tener fresco y les va a servir utilizando literal como un manual. Y el estar viendo constantemente estas palabras de manera visual o estando usándolas en ejercicios, les va a ayudar a mejorar una redacción que se traduce en la práctica, en este caso, con una nueva ortografía. El conocimiento de las etimologías es una experiencia básica para poseer una mayor formación cultural, considerando el origen latino y griego del español. Cuando veamos etimologías latinas, conforme vamos a ir avanzando las temáticas de esa asignatura, también vamos a revisar un poco de historia, incluso hoy un poquitito de historia. Y todo eso son cosas que les va a ir formando ahora sí que parte de su biblioteca mental sobre lo que sucedió, sobre lo que sucedió. Y esta parte histórica, esta parte de los orígenes, al final, la historia se repite y eso les ayuda a aplicarlo a la vida real y entender por qué las cosas que se están viendo en la actualidad se están dando de la forma que está pasando, cuál es, o indagar cuál podría ser el origen de estas cosas. También la etimología está relacionada con otras ciencias que tienen que ver con el lenguaje, directa o indirectamente. Esos pueden ser historia, geografía, psicología, antropología, etnografía, fonética, fonología, antropología y muchas más. Y en especial forma parte de la lingüística. La etimología es una ciencia básica para determinar el parentesco de los idiomas, comparándolos y observándolos con sus semejanzas. Aquí tenemos la comparación entre 5 diferentes. Y podemos ver, por ejemplo, así de, sí, ¿por qué se llama así ese personaje de las películas de Marvel? Bueno, porque es el dios del trueno, que es de origen germánico. En español, Thor es Dios. En latín tenemos Zeus, y aquí tenemos otros 2 que nos vamos a estar viendo durante esta asignatura, porque nos vamos a enfocar en latín, pero que también es parte del estudio de las etimologías, también es objeto del estudio de las etimologías. La etimología básica es el estudio de palabras relacionadas con las ciencias y las humanidades. Muchas veces creo que deben de haber visto, por ejemplo, en Wikipedia o en libros enfocados a biología, por ejemplo, cómo las especies de todos los seres vivientes de aquí normalmente no están definidos con el nombre con los que lo usamos en la vida cotidiana. Y un ejemplo de esto es el perro, que todos realmente a ese animal les llamamos de esta manera en el día a día, pero si ustedes se van desde el punto de vista más especializado, verán que los escriben como canis familiaris, que son palabras latinas que se utilizan para darle más especificidad a qué
especie nos estamos refiriendo. Sobre el latín. ¿Qué es el latín? Para ustedes, ¿qué es el latín? Dulce, Castillo, ¿qué es el latín? Pues supongo que es una forma de hablar. Ujú. Ok, Lengua que se empleó hace muchos años en ciertas partes del mundo, en ciertas regiones mayormente. ok, muy bien, Un idioma antiguo. ok. ¿Alguien tiene algo más? ¿Quiere aportar algo más? Yo, es una lengua, sin poco, de la antigua que se hablaba en Roma y en el Imperio Romano. Se Ok, hablaba. muy bien. ¿Sí? Igual usaban por la Iglesia Católica. Y lo usan todavía en algunos casos. Bueno, eso sí. Ok, sí. Nosotros estamos estudiando ahorita el latín en etimologías porque podemos estudiar, como lo vimos, cualquier otra lengua para entender el origen de otros idiomas, pero ahorita una lengua antigua sí. Pero ahorita nos importa estudiar el latín porque el latín es una de las bases o de los pilares principales para la creación del idioma español. Y sí, efectivamente, el latín es una lengua o es un idioma que se utilizó hace muchísimos años y que todavía sigue siendo reconocido como tal y se sigue utilizando en algunos ámbitos de la vida, pero no es algo de uso cotidiano. ¿Cuál es el origen del latín? La lengua latina nace en Lacio, Llano, una región central de Italia cuyos límites son al norte con Etruria, al sur con Samnio, al este con Sabina y al suroeste con el mar Mediterráneo. Alba Longa fue su capital y se erigió 300 años antes de la fundación de Roma. Entonces, sí, lo utilizaban los romanos, pero fue con un origen mucho más allá de ese imperio. En el siglo 8 a.C. aproximadamente se dio todo esto. Resulta explicable que en el habla de los individuos se adviertan múltiples diferencias, puesto que pertenecen a distintas regiones. Por ejemplo, Justin, ¿consideras que se habla el español igual aquí que en Argentina? Justin, Mande. ¿consideras que el español que hablamos en México y el español que se habla en Argentina es igual? No. ¿Por qué? Platícame un Puede ser, poquito si has puede ser visto. que puede ser que en algunas palabras haga lo mismo, pero no sabe lo mismo. No sé, no es lo mismo algunas palabras. Ay, me revolví. Kiara, veo que tu micrófono está abierto, pero no escucho nada. Perdón, maestra, ay, se me olvidó. Que el español que se emplea ahí obviamente es antiguo. Por ejemplo, a lo que me refiero, se adapta el español al depender de la región en la que te encuentres. Por ejemplo, ahí no es como que de un momento a otro ellos hayan decidido hablar de esa manera o tener ese acento. Todo tiene un porqué y todo tiene una raíz de todo eso. Entonces, no, el español de aquí no es igual ni al de España, ni al de Argentina, ni al de ninguna parte, pues, más allá que se hable el español castellano, ¿no? Y ya. Exactamente. Carly, ¿querías comentar algo? ¿No? Ok.
Sí, efectivamente, en algunas áreas, y estamos hablando de zonas físicas, las cosas llegan antes, que es lo mismo que con las modas, por ejemplo, ¿no? De repente vemos en internet algo que se usa hasta 2, 3 meses después en México. Es lo mismo, el idioma tiene una evolución diferente, dependiendo del lugar donde se encuentran y de sus circunstancias muy específicas. Y y en el caso del latín fue lo mismo, el latín que se hablaba no era un latín único, no era un latín universal, también existían variaciones y esas variaciones se clasifican de dos maneras diferentes, una llamada el latín culto y otra llamada el latín vulgar. ¿A qué se refiere eso? Yo creo que las palabras son bastante obvias, bastante claras. Un latín culto era la lengua que utilizaban principalmente los escritores o principalmente la gente que tenía muchos conocimientos, que era muy estudiada, que tenía mucho apego a las cuestiones académicas y tradicionalistas. Y su carácter es estático. Esto quiere decir que no se mueve. ¿Y por qué tiene un carácter estático? Porque precisamente por esta perspectiva tradicionalista, protectiva que tenían las personas de este ámbito, querían conservar como un tesoro el latín intacto, tal cual, como un legado, y no quería que hubieran variaciones dentro de su idioma. Por otro lado, el latín vulgar era un latín que se utilizaba en el día a día. Y ese latín lo utilizaba cualquier persona, niños, adultos, amas de casa, trabajadores, cualquier persona. Es como comparar un poquito la forma en la que te expresas con tus amigos y la forma en la que te expresas, por ejemplo, en la escuela. No le vas a contestar de la misma manera a tu mejor amigo que al director de la escuela. Es algo similar por ahí. Entonces, la lengua vulgar es dinámica y variada. Es algo opuesto al latín culto. Ahí sí, a cada rato estaban cambiando la forma en que sonaban las palabras, cómo las pronunciaban, qué significaban. Y es algo muy similar al, no sé, que en el día a día sabemos que la palabra correcta es estás, por ejemplo, y por hablar rápido o por escribir rápido simplemente ponga estás. Algo muy similar sucedía entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto es como que el origen, el formal, el oficial, y el vulgar es el que realmente se aplicaba en el día a día. Entonces, como ya vimos, estos dos tipos de latín, aunque son el mismo idioma, aunque claro que lo puedes entender de la misma manera que puedes viajar a España y entender todavía el español, tienen diferencias, y esas diferencias son lexicológicas, fonéticas, morfológicas y sintácticas, y semánticas también. Estas se fueron acentuando más en la medida en que el latín vulgar se iba extendiendo a los territorios conquistados por los romanos. Porque si, por ejemplo, el latín culto es una lengua de escritores principalmente, pues lo más seguro es de que la gente, de manera general, tenga menos acceso a esos escritos, sobre todo que en la antigüedad casi nadie leía, por ejemplo, y se guiaban de lo que aprendían de otras personas, de cuando socializaban. Ahora, estas diferencias entre culto y vulgar. Las lexicológicas se refieren al vocabulario que se introdujo al latín vulgar, del latín vulgar al latín culto, especialmente palabras indígenas o extranjeras. No en todos los idiomas existen las mismas palabras. Es como pensar que en la maya existiera la palabra nieve. No existe porque dentro de la región donde se establecieron esas civilizaciones mayas no nevaba. Y lo mismo sucede aquí. En el latín también se introdujeron palabras que no eran de origen latín y esto causaba
las variaciones. Y aquí podemos ver un poquito la diferencia entre latín culto y latín vulgar. Una palabra común, caballo. Originalmente en el latín se dice X, pero en el latín vulgar se usa caballos. Y ahorita en español estamos utilizando caballo. Pero también podemos observar ese origen latino porque muchos se refieren al caballo también como equino. Las diferencias que son fonéticas son en el latín hablado de los pueblos conquistados por los romanos, surgieron muchos sonidos que no existían en el latín culto. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra ductus, que de repente se cambió a dilutus, o la palabra factus, que después de factus se comenzó a pronunciar faito, y después de faito, fecho, y así. La leche, por ejemplo, viene de lacte, pero después se pasó a laite, y después a leite. Son variaciones que podemos escuchar. Las morfológicas, las de forma, cada vez que se daba un cambio fonético se producía una transformación morfológica, la cual se refiere al cambio en la estructura de la palabra, a su escritura, a su forma en general. Y aquí podemos regresar al ejemplo anterior de la leche. La palabra lácte no solo cambió de pronunciación, o sea, antes yo escuchaba lácte y después empecé a escuchar laite, pero aquí también pueden ver de manera escrita que se usan letras diferentes del vocabulario para escribirlos, se escriben de manera diferente. Sintácticas. En el latín clásico se usaba mucho el hiperbatón, en el cual el verbo, eso quiere decir, en el verbo se colocaba al final de cada oración una palabra. Esta palabra, por ejemplo, es el est. Originalmente se decía Roma civitas est, que se traduce como Roma, una ciudad es. Eso sería una traducción literal. En cambio, en el latín vulgar, el verbo se utilizaba después del sujeto. Roma es civitas, que se traduce literalmente como Roma es una ciudad. Creo que a esas alturas ya se irán dando cuenta que prácticamente el español que hablamos hoy en día se deriva un poquito más en la forma de hablar del latín vulgar que del latín culto. Y las semánticas, muchos significados de palabras del latín clásico fueron alterados en el latín vulgar. Por ejemplo, minister. En el latín culto nos referíamos, bueno, la gente se refería a eso como un criado o como un sirviente. En el latín vulgar, el significado se vuelve algo totalmente diferente. Designa a cada uno de los personajes de la administración pública, o sea, un ministro o un administrador. Prácticamente, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de empleadas domésticas, deberíamos de decirle administradora o ministra, pero en realidad utilizamos otra palabra porque el origen ya no tiene nada que ver su significado actual con su significado original. Como consecuencia de la invasión de los romanos a la península ibérica, se empiezan a conformar una variedad de dialectos integrados por el latín vulgar y el habla de los primeros pueblos ubicados en esa zona geográfica, originándose entonces el proceso de romanceamiento. Más adelante vamos a definir bien a qué se refiere el romanceamiento, cuáles son las lenguas romances, por qué se llaman así, y de aquí la presencia del idioma español como lengua romance o neolatina, llamada así por dar vida a un nuevo latín. Se cree que del siglo II al XV de nuestra era fue el momento en que se consolidó el idioma español o castellano. Esta última denominación se le dio por haberse hablado inicialmente en la región de Castilla, nombre asignado por la gran cantidad de castillos erigidos en donde se libraron muchas batallas entre musulmanes y cristianos.
Castella significa pequeño campamento militar. Entonces, aquí estamos hablando nuevamente. Recordemos que la etimología no solo va a estudiar cómo se forman las oraciones, de dónde vienen, qué significan las palabras antiguas, cómo se forman los idiomas, sino el origen también tiene que ver con algo geográfico. Y aquí nos están enseñando que el sinónimo castellano para el idioma español, que es el que hablamos, se llama así porque su origen está en Castilla. El español está conformado en su mayoría por palabras procedentes del latín, aproximadamente en un 75%. A nuestro idioma también se introdujeron las estructuras morfológicas y la sintaxis latina. Es lo que veíamos en la parte de el est, que antes era hasta el final de la oración, como veíamos en el ejemplo, y luego se cambió en el latín vulgar, y a eso se refiere la sintaxis, en cómo vamos formando estas oraciones. 25% restante corresponde a los elementos preibéricos, celtibéricos, fenicio, cartaginés, griego, árabe y lenguas americanas como el náhuatl, el tarasco, el maya, el otomí, el totonaco, el quichua, el aymara, guaraní, Antillas caribeñas y haitiana. También vienen de lenguas modernas como italianismos, galicismos, anglicismos, palabras del portugués y muchas otras más. El idioma español no es un idioma que ¡pum!, de repente apareció en la mente de alguien y se fue compartiendo, sino es la evolución y la combinación de varios idiomas que incluso hoy en día seguimos utilizando. Ya les había dado antes el ejemplo de selfie, que viene de un idioma que es un anglicismo, lo traemos del inglés, pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, árabes, que será almohada. La palabra almohada tiene un origen árabe. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de alguna otra palabra que provenga de otro idioma y que hayamos adoptado dentro de nuestro propio idioma? ¿No? No se les ocurre nada. Ok. Ahora, las palabras en español también las podemos clasificar de estas tres maneras. Tenemos palabras cultas, populares y semicultas, un poquito similar a lo que hablábamos del latín vulgar y el latín culto. Las palabras cultas se refieren a aquellas que entraron en el español ya formado y constituido. Si sufrieron alguna modificación, fue únicamente lo indispensable para adaptarse a la pronunciación. Es decir, las trajimos de otro idioma y prácticamente así como nos entregaron, así las utilizamos, no las modificamos. Las palabras populares o las palabras tradicionales son aquellas que desde momentos iniciales de diferenciación de nuestra lengua formaron parte de ella y por tanto han experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo. Son palabras que han tenido muchas modificaciones, que si revisas cómo se decía hace 100 años, no va a tener nada que ver con cómo se utiliza hoy en día. Y las palabras semicultas son en general más antiguas que los cultismos, pero más reciente que las populares. Estamos hablando de algo intermedio. En muchos casos, esta misma voz coexiste en sus formas popular y culta, las cuales coinciden a veces con la significación que ofrece cada una matices diversos, pero solo tienen en común su origen. Aquí vemos un poquito de comparaciones como la palabra íntegro como culta y populares como entero, pero realmente no quiere decir que signifiquen exactamente lo mismo. No es lo mismo legal que leal, puede que compartan el origen, pero si se refieren a algo legal,
van a definir como algo que tiene que ver con el derecho, por ejemplo, y algo leal como un valor probablemente. Son palabras, ahora sí que la forma más simple de definirlas son lo mismo, pero diferente. O sea, maestra, lo mismo, pero con diferente significado cada uno, ¿no? Sí, así es. Algo que en estructura, en idea, en origen puede, no, o sea, los significados aquí, en este caso, estamos hablando que son diferentes. Lo que tienen en común son su origen. La palabra legal y la palabra leal vienen del mismo origen, pero hoy en día la palabra legal se refiere a una cosa y la palabra leal a otra cosa. Esa es la situación con los ejemplos que estoy poniendo en este cuadro. Ah, ok, maestra. Finalmente, para cerrar el tema de hoy, el idioma español, como ya les dije, desde que fue surgiendo, como decía, de Castella, y desde que fue yendo más allá de hablar simplemente el latín, ha sufrido transformaciones que se pueden observar en la historia principalmente a través de las creaciones literarias, de la escritura, de todos aquellos que tienen que ver con la lengua. Tenemos una época preliteraria que como su nombre dice, fue antes de la existencia de la literatura como tal, que abarca desde el siglo VII, en que el español se diferenciaba del latín vulgar, hasta el siglo XII, en que se presentan las primeras manifestaciones literarias. En el siglo XII ya comienza otra época que es la de iniciación literaria, que es cuando aparece el famoso poema del Mío Cid, y se considera como un primer monumento literario en castellano. A partir de ahí pasamos a la época preclásica, donde se confiere a la prosa una gran perfección y se destaca la exuberancia de la lengua popular. Ya no se enfocan tanto en lo correcto, en lo adecuado, sino que también comienzan a haber creaciones literarias basadas en cómo se habla en español en el día a día. De ahí pasamos a la época clásica y barroca, donde el español alcanza su máximo esplendor. Y aquí les pongo una serie de exponentes que seguramente han escuchado antes, como Fray Luis de Granada, como Santa Teresa de Jesús, y muchos otros más, Miguel Cervantes de Saavedra. La época neoclásica surge después de esta y se caracteriza por estar presente en el siglo XVIII. Es un periodo de carácter normativo en que la reflexión supera a la creación, más riguroso, más estructurado. Y después pasamos al romanticismo y al realismo, que surge en la segunda mitad del siglo XIX y significa exaltación del sentimiento, defensa de la libertad artística, rechazo de las unidades en el teatro y oposición a las ideas universalistas. No todo es lo mismo, cada quien tiene su propia manera de sentir, de ver las cosas. Y aquí ya estamos hablando de lo que viene acercándose más a nuestra realidad actual, la época contemporánea, que aparece en el último tercio del siglo XIX, con la corriente del modernismo, donde hay musicalidad de la poesía, prosa poética, y que penetra o que toma mucho más fuerza en el siglo XX. Y ya de aquí podemos ver todas las creaciones literarias que han surgido en la actualidad y todas las modificaciones que probablemente ya sus abuelos, sus papás y ustedes mismos estarán viendo acerca de la evolución del idioma que estamos hablando. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el primer tema de etimologías. Eso es como que una pequeña introducción. ¿Qué vimos? Vimos qué es la etimología, qué estudia, de qué se deriva la palabra, cuál es la importancia de estudiar etimología, que en este caso pues estamos viendo latín. Emily, ¿por qué en esta asignatura de etimología 1 vamos a estudiar el latín?
ya que sería prácticamente como las primeras que estamos como hablando español, por así decirlo, pero es como el principio antes de ir cambiando las cosas, por así decirlo. Ok. Y digamos que es un origen, o sea, todo viene de algo, y en este caso el español en gran parte viene del latín. Chicos, 12:50, ¿alguien tiene alguna duda? Maestra, el latín, o sea, lo buscaron los griegos o le dieron el nombre de, de etimología. Ajá. O sea, me refiero al nombre, No. porque me acuerdo que dijo que... Ok. No. A ver, aquí hay que diferenciar entre la lengua latina y la etimología. La etimología es la ciencia que estudia esta parte del origen y la forma que tienen las palabras, los idiomas, sus significados. Y ahí sí, los griegos fueron los que le dieron nombre, así de, sí, esta rama de la ciencia se dedica a esto y su nombre va a ser tal, que es lo que vimos al principio de la clase. Pero, y el latín es algo que se creó no por unas personas, simplemente es un idioma que así como nosotros tenemos español, en su momento también tuvo su desarrollo hasta consolidarse como latín, que en este caso, pues estamos hablando, mencionamos a los griegos etimologías porque las etimologías estudian muchas lenguas, pero no únicamente el latín, también estudia, por ejemplo, el griego. Entonces, sí, no hay que confundir aquí cuando mencionamos a los griegos, simplemente fue por la cuestión de la etimología como tal, no tienen relación con el origen de la lengua latín. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, maestra. No, maestra. Ok, chicos, perfecto. Pues continuaremos durante la siguiente Maestra, sesión. ¿lo vas a subir a clase? Sí, todas las presentaciones que les voy a estar haciendo siempre se las voy a estar compartiendo. Y les recuerdo que igual las videollamadas o las sesiones en vivo se graban y que esas también las subimos a YouTube. Y yo posteriormente he estado compartiendo el link en los muros de la asignatura correspondiente, en este caso, pues etimologías de primero H. Ok, chicos, pues muchas gracias por estar presentes, por prestar atención y pues estamos pendientes, ya pueden finalizar la sesión en vivo. Nos vemos, Chao, chicos. maestra. Hasta luego, maestra. Adiós, Hasta luego, maestra. maestra. Gracias. Maestra, tenga buen día. Adiós, maestra. Hasta luego. Tenga buen día. Igualmente. Bueno, maestra, gracias. Maestra, ¿Qué pasó? maestra. Yo tenía una duda sobre la tarea de pensamiento analítico. ¿Se la puedo hacer o la tengo que hacer por correo? Preferiría por ahorita si me la haces por correo porque tengo una clase ahorita con otro grupo que es sesión en vivo, es videollamada. Entonces, para Ok, de verdad poder gracias. prestarte atención, pues lo vemos por correo. ¿Me parece? Ok, Sí, gracias, maestra. ok, nos vemos, chicos. Ya pueden finalizar sesión.